¿Qué ha habido? Bienvenidos a Interpretaciones. Yo soy Daniel Slim y para mí es un honor, un placer el día de hoy traer de nuevo a mi queridísimo amigo, hermano y maestro Yeshua Cerrato. Hermano, bienvenido, un nuevo capítulo. Gracias, viejo. Alabo tu energía, cabrón. Gracias y por esa energía, por esa vitalidad. Y un gusto estar aquí con ustedes, contigo. Gracias, gracias. Un encuentro más, me gustaría ir agregando la palabra encuentro. Lo platicamos unos episodios atrás y me gustaría que es algo que vayamos practicando aquí internamente y que sea algo que vayamos entendiendo no nada más como esta palabra vacía, sino como un encuentro sabiendo que eso implica que estamos aquí presentes. Pero bueno. Me encanta, gracias por eso. Pues hermano, hoy tenemos un capitulazo. La verdad ya le traíamos ganas a este episodio en específico. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar revisando la película de Belleza Inesperada o Collateral Beauty en inglés, que pueden encontrar, si no me equivoco, en HBO, seguramente hasta creo que en YouTube. Y es un peliculón. A esa película yo llego precisamente por ti, Yeshua, porque nos la recomendaste. Por ahí soltaste algunas preguntas muy, muy poderosas, muy interesantes, que cuando yo la vi me destruyó en el mejor de los sentidos de una manera muy constructiva, paradójicamente. Y me parece que necesitamos construir sobre esta película. Hay mucho que rescatar, hay mucho que rascar. Y quién mejor que tú para hacerlo. Entonces, voy a como compartir un poco de qué va la película. Si ya la viste, si no la has visto, por ahí hay algunos análisis más a profundidad, pero por acá vamos a estar analizando principalmente conforme va el proceso de la película y algunas anotaciones que vamos identificando, ¿vale? Entonces, para empezar, comienza Will Smith siendo como este líder empresarial, el estereotipo neoyorquino, y comienza dando un speech muy motivacional a toda su gente, a toda su empresa, y la clave como de este speech que da es que todos vivimos por medio de una abstracción de tres pilares clave: el amor, el tiempo y la muerte. Esto me parece muy clave, claro, por el desarrollo de la película, pero si comenzamos desde ahí a interiorizar como estos conceptos, me parece que desde ahí ya nos dice mucho, ¿cierto? Amor, tiempo y muerte, que no se nos olvide. Aquí, justamente tú, Yeshua, nos compartías algunas anotaciones y me gustaría que construyamos desde aquí. Insisto, Sí, el se me hace, protagonista, nada más para que no se nos pierda, insiste en que todos vivimos por medio de tres pilares que son abstracciones, que es amor, tiempo y muerte. Adelante, hermano. gracias, hermano, gracias. La verdad es que se me hace una película muy bien hecha, desde cómo ahí en un inicio los tres personajes que al final viven en lo personal y lo individual, uno viviendo la situación de quisiera más tiempo ella, ¿no? Este, no recuerdo el nombre de ese personaje. El otro que también está enfermo y está con la muerte. Y el otro que anda batallando en el amor y que se le hace fácil el tema del amor y no le da la profundidad y siempre queriendo vivir de una forma muy superficial. Am, y te comentaba, ¿no? Lo hemos hablado antes de iniciar el día de hoy y que me comentabas cuando te pasé ahí algunos datos, de que yo le agregaría lo que es la vida en, en polaridad con la muerte y Dios en polaridad con el tiempo. eh, y desde Dios, mm, en cuestión del tiempo, que es la materia, que es el tiempo-espacio donde se experimenta lo que vivimos diariamente,
Y aquí es donde también a mí me encanta mucho ese enfoque de Mario Saban que comenta que la, el problema es que creemos que la materia está al servicio del alma, eh, perdón, que el alma esté al servicio de la materia, como si Dios mismo estuviera al servicio de nosotros y que a la vez lo importante es darle ese giro, que la materia esté al servicio del alma. Y se me hace algo que conforme lo vamos masticando y lo vamos ubicando, nos puede dar sentido al final de realidad. Y ahorita aprovecho y me llega esto de en qué momento mm, la humanidad creímos que por nuestras propias fuerzas, que con nuestra propia personalidad, que con nuestro propio temperamento mm, vamos a lograr lo que queremos, con nuestro propio impulso, sin vernos separados de lo divino o de Dios, como quieras llamarlo. Y creo que esa desconexión que hemos tenido con lo divino ha hecho que cada vez suframos más y que a la vez la muerte no podamos comprenderla, sentirla, vivirla, mucho menos trascender. Me resuena mucho la palabra desconexión. Me hace muchísimo sentido porque lo podemos ver tal cual en la película. Eh, Como dando un poco más de contexto de qué va la historia, precisamente cuando Will Smith, que es el protagonista, está dando como este discurso muy motivacional, es el estereotipo del empresario exitoso, neoyorquino y demás. De repente, en cosa de meses, su hija pierde la vida a causa de un cáncer, si no me equivoco. Entonces, a él le cambia la vida, entra en un proceso trabado de duelo que es muy notorio, muy simbólico conforme va pasando la película, que ahorita entraremos a detalle en esa parte. Y ahí es donde a mí se me hace interesante esto que mencionas de la desconexión, porque yo me puedo identificar en este discurso donde me hace sentido desde la parte motivacional y bonita, pero justo cuando ya llega la parte de vivirlo de manera que no es tan agradable, que esta polaridad está implícita, aunque no, nos guste o no, así como él habla de que todos vivimos en este amor con tiempo y muerte, pues bueno, cuando ya llega la parte de la muerte que no es agradable como la que puede ser la pérdida de un hijo en el caso de la película, pues me parece que representa una desconexión, como mencionas, de que si bien él estaba muy conectado a este lado bonito de la abstracción de esos tres conceptos, cuando llega el opuesto que no es tan agradable, se desconecta y llega este choque de no aceptación de la pérdida. Y entonces ahí me parece muy, muy visual como esta, eh, pues sí, tal cual desconexión que tú mencionas. Sí, fíjate que creo que eh, he escuchado a personas que dicen, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo, la voluntad de Dios. Y de hecho, cuando hay un ejercicio de los cuatro perdones, que es perdonarte a ti, perdonar a quien te ha ofendido, perdonarte a ti por los que has ofendido, eh, perdonar, perdonarte a ti mismo. Y llegamos a un punto cuando decimos, hay que perdonar a Dios. Y mucha gente dice, pero pues a Dios de qué tengo que perdonarle, o sea, si Él es el chido. Pero nada más como tema, como concepto de que Él es Dios, sino, y no viviendo que en realidad ese es Dios. Y aquí a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas porque es hablar eh, de espiritualidad o, o de religión, que no es mi intención meterme por completo en ello. Y lo que quiero es como decir, cada vez que nos encabronamos, que nos enojamos porque las cosas no pasan como nosotros queremos, ya desde ahí estamos renegando de Dios y de la vida.
del pinche ocurrente de Dios de que salió con sus ocurrencias, con sus mamadas, de que me quitó un hijo, de que me quitó el trabajo, de que me quitó. Claro. Y creo que ahí es donde no es fácil, y desde mi percepción no es fácil por la falsa creencia, idea de que tenemos el control, cuando no tenemos el control de nada. Y es donde a veces que nos aferramos cada vez más a nuestra personalidad, a nuestro éxito o a nuestro fracaso, que al final las polaridades ahí van a estar siempre, y que José Luis París también comentaba que la humanidad no ha podido trabajar la dualidad ni integrar la dualidad, y que el caos nos genera demasiado ruido, que no hemos aprendido tampoco a manejar el caos, y no hemos sabido manejar la dualidad ni integrar la dualidad. Nos quedamos en lo bueno, nos quedamos en lo malo. Y también Mario Sabán comentaba que sufrimos por ignorancia. También se me hace muy fuerte eso. Ujú. Y conforme cada vez voy conociendo más cosas, digo definitivamente sí, eh, definitivamente sufrimos por ignorancia, y que a la vez se menciona que venimos a este mundo y antes de llegar aquí nosotros mismos elegimos cuáles iban a ser nuestras batallas, cuáles iban a ser nuestros padres, nuestra historia, nuestra vida. Y yo digo, pues a lo mejor cuando me tocó hacer eso me apendejé bien gacho, ¿no? O sea, o cuando dicen también que se pidió que viniéramos a este mundo, y digo, no sé qué chingados estaba pensando cuando decidí sí venir, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que a cada quien va haciendo sentido, y, y que, como lo hemos dicho aquí, comentamos o compartimos desde nuestra interpretación, desde nuestra verdad. Y hay verdades de otros que me hacen sentido algunas cosas, y como también se los mencionaba a ustedes en el diplomado, ¿no? No me crean nada, o sea, no es aquí convencer a nadie de nada, sino más bien que, como lo hemos dicho también, que generemos buenas preguntas, y más que nada con el afán de que cada uno regresemos a nosotros mismos. Y creo que ya me perdí de la pregunta, hermano, de lo que estaba. No pasa nada, te regreso, para eso estoy acá. Eh, bueno, te hablaba como precisamente de esta desconexión que creo que sí lo abordaste de inicio, y me gustaría ir siguiendo la película. En el flujo de la película, eh, digo, sin entrar en tanto detalle como extrayendo la idea principal, hay varias cosas que están pasando al mismo tiempo. Los socios y amigos del protagonista, que es Howard, detectan desde la parte de afuera, que desde aquí también hay mucho que rescatar, porque al final, a pesar de que están viendo que la situación de la empresa a raíz de la situación que está pasando Howard va en picada, tanto Howard como la empresa, sus amigos y socios, que en mi interpretación termina siendo mucho de su red de apoyo, desde afuera solamente están viendo como, bueno, ya pasó un tiempo, ya, o sea, sabemos que está lidiando con una pérdida, pero no puede, no, le está dando en la madre a la empresa. Y me parece muy real, o sea, me parece una extracción perfecta de que todos estamos viviendo duelos todos los días, pérdidas que no mencionamos, peleas que a nadie le decimos, y que el mundo de afuera no necesariamente nos va a esperar. Y me parece un reflejo muy real, crudo y real de que para bien o para mal la vida no se detiene, a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de nuestro dolor. Ahí me parece muy interesante porque, haciendo honor al título, que es la belleza inevitable, perdón, belleza inesperada, sus amigos están tratando de ayudar a Howard a que recupere como esta vida o el que era antes, o al menos el criterio para tomar decisiones. Sí, claro, por interés de que esté bien su amigo, y al mismo tiempo porque esté bien la empresa, porque si la empresa quiebra y falla,
pues se lleva a todos entre las patas. Entonces, que incluso, incluso hasta ahí me he reconocido, ¿no? Donde a lo mejor he tenido estos procesos donde hay gente que depende de decisiones que yo debo tomar o cosas que debo hacer y que si no las tomo, pues voy a terminar perjudicando gente. Entonces, desde ahí incluso me parece muy real. Y nada más para agregar un punto más y de ahí te paso la bolita. Justo ellos, la intención y el plan que desarrollan es, vamos a hacer que Howard, el protagonista, llegue a un punto donde él considere que está perdiendo la cabeza para que no pueda tomar decisiones y pueda vender la empresa. Hasta aquí me voy a quedar para el rebote porque hay todavía más carnita que agregar. Y creo que tocaste demasiados puntos, viejo. Y se me dieron muchas escenas, tanto de la película, se me dieron varias escenas de la vida. eh, y creo que hay todo un recorrido en todo esto que acabas de mencionar, un recorrido muy interno en, en el duelo entre el shock y la negación. Cuando llega aquí una persona en duelo o para elaborar su proceso de duelo, lo primero que hago es que me platique qué pasó. Y ya con el hecho de que la persona esté narrando lo que vivió en la pérdida que tuvo, ya desde ahí es muy doloroso para la persona. Y como lo vemos en el personaje de Howard, eh, que no podía ni siquiera mencionar el nombre de su hija, mucho menos que había fallecido y que en muchas ocasiones y que hasta en lo personal, el decir, cuando falleció mi hermana, decir, mi hermana está muerta, el aparentemente esa frase tan simple no es nada sencillo, porque es cada vez, es parte del proceso de la elaboración del duelo, llegar a la etapa de la aceptación de que ya no está el ser que amas. Sin embargo, creo que toda la película en ese encierro que tenía, en ese no querer saber de nadie, el cómo precisamente también pone toda la torre de las fichas de dominó y cómo toca una y empiezan a derrumbarse todas las torres, es en realidad una desestructura enorme la que se vive cuando pierdes a un ser amado. Y a veces no solamente el ser amado, puede ser, como lo hemos dicho en otro momento, puede ser la mascota, que a veces no son tan validadas esas pérdidas. Puede ser el trabajo, puede ser el cambio de residencia, los paisanos que están allá en Estados Unidos, que están lejos de su país, eh, de las familias, mm, el perder hasta un celular ahora que le tenemos tanto aprecio al aparatejo eso, eh, lo estimamos demasiado, porque es el que nos acompaña las 24 horas, ¿no? 24/7. Entonces, eh, el aceptar la pérdida, cuando fallece mi hermana y dos amigas también que en ese mismo año fallecieron la mamá de ellas, y al año siguiente que estábamos haciendo todo un protocolo de atención, yo les decía todo enojado, ¿no? O sea, en realidad tú ya aceptaste que tu mamá no está. Digo, porque yo todavía no sigo sin aceptar que mi hermana se haya ido. Entonces, a veces la teoría comenta que un año para elaborar el proceso de duelo. Y pues yo me tardé más de 3 años, ¿no? Para que ese dolor que había ya no doliera tanto como dolía antes. Me comentaba una paciente también que falleció su hija hace unos meses, eh, que no quería ir a trabajar porque pues todos le iban a dar el pésame y eso le iba a estar recordando constantemente que su hija falleció. Pero después decía, pero ahora ya no quiero ir porque toda la gente que se acercó a mí, que me dijo mis condolencias, lo siento,
te doy mi pésame, mm, me duele mucho por lo que estás pasando. Y al día siguiente le empiezan a hablar como si nada hubiera pasado. Y eso le encabronaba a ella. O sea, y es donde no sentir la empatía y es como decir, cabrón, se me murió mi hija. O sea, ¿cómo pretendes o cómo quieres que yo pueda, y aunque sea el negocio, la empresa, me vale madre la empresa, Claro. que es todavía un proceso de, de elaboración de duelo, que creo que precisamente también la película aborda muy inteligentemente en cómo cuando él empieza a expresar y a hablar, a decir su enojo, a incitarlo a que explote, a que reviente, y creo que es donde va él liberándose y cuando se topa con la muerte y que va con la esposa, que en la película no se sabe que es la esposa, también se me hace un tema interesante cómo lo abordó la película, que, que él no quiso saber nada, se separan y que le pone una nota de que cuando se volvieran a encontrar le gustaría que fueran completamente dos desconocidos, ¿no? Ujú. Y que va con ella y que le dice, quiero rescatar mi vida, ya cuando pudo desplomarse y decir, quiero rescatar mi vida, ¿quién era antes? Y que también ella le responde, es que nunca lo vas a lograr porque nunca vas a ser el que eres. Claro. Entonces también eso se me hace importantísimo, interesante, que esa transformación que vamos viviendo en un proceso de duelo definitivamente nos cambia la vida, nos desestructura para volvernos a reestructurar y que la misma película también empieza él a querer generar otra vez la torre de piezas de dominó y llega el tiempo y se las tira y él se resiste a que, porque esa desestructura que tuvo estuvo tan cabrón como para que llegue el tiempo y que es cuando otra vez recordamos lo que pasamos, lo que vivimos y que apenas vamos avanzando y que es lo complejo del proceso de duelo, que no es lineal, que vas del shock, la negación, el enojo, la tristeza, la negociación, hasta llegar a la aceptación. No, es que pareciera que apenas vas aceptando cuando de repente llega el choque o el shock, cuando después te vas al enojo, te regresas a la ira, eh, vas otra vez como aparentemente aceptando y te regresas otra vez a la negación. Es muy desgastante el proceso de duelo. Y, y creo que eso a veces de afuera no se comprende. Y cuando estás adentro, puedes decir es que no entiendes lo que es perder un hijo, lo que es perder, lo que es perder lo que estés perdiendo. Y también lo que se me hace muy interesante, que creo que pocas veces se habla en la tanatología o en el proceso de duelo, es cuando se sale en la bici ah, y le pitan los carros y como buscando que morirse para irse con su hijo. Y a eso yo lo menciono como esa alianza de muerte, donde yo ya no quiero seguir aquí, me quiero ir contigo, me quiero morir para estar contigo. Y en muchas ocasiones no somos conscientes de esa lealtad de muerte. Eh, y es como, mi lealtad puede ser, me muero para irme contigo, o la lealtad puede ser que te mantengo aquí conmigo de alguna forma, de mil maneras, que hasta me puedo transformar en quien se fue, eh, porque no puedo dejarte ir. Pero a la vez esa persona deja de vivirse a sí misma, empieza a vivir la vida como la pudiera haber vivido el otro, quien se fue. O a veces también esa alianza de muerte puede ser ir muriéndote lentamente. En mi experiencia fue como después que falleció mi hermana, le da COVID a mi mamá, después me da COVID a mí. Y con el COVID siento que mis secuelas de COVID fueron la ansiedad, el insomnio, la depresión, la hipertensión,
Llegó un punto en que ya fui dejando los medicamentos, me quedé solamente con el de hipertensión y llegó un punto en que no me lo tomaba, no me tomaba el medicamento hasta que en una ocasión me dio un dolor de cabeza que nunca me había dado un dolor de cabeza tan grande, pero era porque traía la presión muy alta. Me llevan al hospital y dices que la presión me trae demasiado alta por no estarme tomando el medicamento. Y que me dicen es que si no se toma el medicamento, en algún momento le va a dar un infarto. Y en ese momento todavía no hacía conciencia de que yo me estaba matando lentamente por esa alianza de muerte. Eh, en otra ocasión, precisamente cuando me divorcié, fueron 7 años depresivos tremendos y que en esa pérdida creo que lo más atrevido que pude haber hecho en ese momento, que no me daba cuenta, pero me fui al centro de aquí de Durango en la madrugada, a las áreas más como peligrosas, para ver si alguien me la hacía de emoción y darnos de madrazos y que ahí me quitaran la vida. Eh, pero es cuando se está viviendo el duelo, es que la persona lo único que observa es esa mirada de túnel y lo único que observa es el dolor. No hay otra cosa que observe la persona en duelo. No observa a nadie, no se observa a sí misma y no le importa nada. Entonces, por eso te digo, creo que comentabas como muchas capas, ¿no? En donde sí, es real, la vida sigue. Sin embargo, cuando estás en ese punto de duelo, te enoja que la gente no sientes que empatice con tu dolor. Y es un proceso que hay que ir trabajando. Y siento que uno de los objetivos de la tanatología es brindar ese espacio donde la persona pueda expresar todo su dolor, sus pensamientos, sus creencias, sus recuerdos. eh, y, y comento también que no solamente duele la ausencia de que ya no está ese ser querido o lo que anhelabas o lo que atesorabas, sino que también duele lo que no fue, lo que ya no es y lo que ya no va a poder ser. Y entonces, ¿cómo poder rescatarnos de todo ese proceso? Es complejo, no es, creo que es esa importancia de acompañar el proceso, de sentirte acompañado, de validar lo que estás pasando. En algún momento le hablé a una amiga cuando estaba yo con el COVID y después de la muerte de mi hermana, no me sentía como león enjaulado y que le marqué y le digo, solamente necesito que alguien me escuche y voy a decir tal vez puras incongruencias, puras tonterías, pero a la vez necesito decirlo, pero también necesito que no me digas nada, solamente déjame expresar todo lo que necesito soltar. Y gracias a Dios y a ella que me permitió y que me acompañó y que no me dijo nada, solamente me escuchó, que ahorita no recuerdo qué fue lo que le dije en ese momento y que en muchas ocasiones creo que es importante validar la emoción. Cuando tú ya puedes validar la emoción que al último querías cortar cabezas y poder hacer todo un desmadre y poder hacer, y cuando ya le das lugar a la emoción que tienes, ya se te quitan las ganas de andar cortando cabezas o de hacer todo un desastre. Eh, y una vez que te permites o encuentras un lugar, encuentras un espacio, una persona, donde puedes validar lo que sientes, toda esa tensión, toda esa pulsión, al validarla ya no tiene peso, ya le das lugar y por lo tanto ya no te está dominando. Me, me recuerdas mucho con esto que nos compartes, algo que también me pareció muy simbólico de Howard. A pesar de que él estaba eh, en shock, prácticamente estaba en este proceso de aislamiento que, que bien mencionas. Había
en lo que yo considero que era un mínimo, muy mínimo intento o desahogo, liberación de presión, que eran las cartas que escribía al amor, al tiempo y la muerte. Si bien eran de mucha ira, de mucho enojo, desde la recriminación, ahí hay mucho que rescatar en el aspecto de que incluso ahí termina siendo mejor el poder sublimar ese dolor que él sentía en este caso, el sublimarlo en una carta y que no se quedaba meramente dentro de él. Me explico, es decir, a pesar de que no necesariamente era algo que lo estaba llevando a estar más cerca de la aceptación, porque ni siquiera era completamente capaz de reconocer la pérdida que tenía. Lo que sí tenía era, lo que sí sentía era su dolor. A lo mejor no lo reconocía, pero había dolor. Y ese dolor lo estaba dejando y escribiendo en esas cartas al amor, el tiempo y la muerte. Ahí me parece que termina siendo una herramienta valiosa. En lo personal es una herramienta que no acostumbro a hacer, que me cuesta. En lo personal el escribir a mano me cuesta. Eh, y cuando he tenido la oportunidad de hacerlo a modo de ejercicio, me ha representado mucho para bien. Me explicó, me ha aportado mucho el poder hacerlo. También creo que tiene mucho que ver el que involucra mucha presencia, como luego hemos venido diciendo, el escribir a mano involucra muchísima presencia. ¿Qué opinas, qué rescatas de este método? Que digo, hasta aquí todavía vamos apenas empezando, ¿no? Pero ya hay cartas de Howard y de aquí empieza lo recio. Entonces me gustaría que rescataras esta parte de las cartas. Desde que yo vi la película, eso lo tomé yo para poder manejarlo aquí en terapia. De hecho, dentro del protocolo es una de las sesiones con las personas precisamente que le hablen a la vida. Como digo, le incremento yo a la vida, le incremento a la vez también a Dios, al tiempo, al amor, a la muerte. Y la cuestión es que cuando una persona hace el ejercicio, no solamente me quedo en que ellos expresen a, a la muerte como terapia, como técnica de la silla vacía desde la que está, el que expresen, y les comento que a veces precisamente hablar con una silla vacía puede ser muy tonto para la cabeza. Sin embargo, es donde lo importante es validar la emoción, validar lo que está aquí en la cabeza haciéndome cada vez más enrollándome en los pensamientos. Y una vez, como decimos, validando la emoción, validando lo que piensas, lo que sientes, lo expresas, lo dices, lo sacas, lo expulsas, lo vomitas, como queramos decirle, que ese proceso es importante, el que no solamente esté en la cabeza, que le pongas palabras a lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Y ya una vez que generan la silla vacía y expresan todo lo que sienten y se escuchan y se sienten lo que están diciendo, cómo se están sintiendo, ya, ahí ya están reconociendo en dónde se encuentran cuando lo están experimentando. Y cuando terminan, ahora precisamente dentro de la técnica de la que están, la silla vacía o la silla caliente, pues ahora es ponerte en el lugar de Dios, de la vida, del amor, de la muerte. Y ahora que puedas dar tu oportunidad de ser ellos, representarlos y que le prestes voz a la muerte, al tiempo, al amor, eh, a la vida, a Dios. Y cuando las personas en realidad se permiten vivir el proceso y profundizan en el proceso, las respuestas que ellas mismas se dan al estar representando el tiempo, estar representando a la muerte, son respuestas que yo digo, es maravilloso porque yo creo que a veces ni yo hubiera podido darles esas respuestas
que tampoco no me corresponde y también comprender Ah, que no soy yo quien tiene que solucionar nada más que acompañar. Y en varias ocasiones he dicho, cuando responde el tiempo, decir, así es el tiempo. Y como decir la muerte, pues es mi jale, o sea, es mi trabajo. Eh, pero el hecho de que ya le dan voz a, a la entidad que tienen enfrente, a veces hasta ellos mismos los pongo enfrente de ellos. Y ya cuando después responden a lo que escucharon, encuentran aceptación, encuentran asimilación de lo que están pasando. Que siento que es una herramienta muy grande en el proceso de duelo, ir validando, ir validando lo que se siente, ir validando lo que se vive. Ah, y cuando encuentras ese espacio, eh, cuando te, para mí, el ser visto, ser escuchado y no ser juzgado y ser acompañado es, es una maravilla. Y al hacer mi análisis hoy en estos días de la película de ahora, precisamente también llegar a este punto de que tengo tanto amor para dar a mi hija y que no esté. ¿Ahora qué hago? O sea, no solamente el problema es la muerte que no está ahora, ¿qué hago? O sea, si yo soy padre, fui padre y ya no soy padre, y todo ese amor que le daba a mi hija, ¿qué hago con todo esto ahora? ¿Cómo lo transformo? ¿Hacia dónde lo dirijo? ahí me encanta que justo tocas esta parte del amor que no se puede dar porque ya no existe la figura. Al no existir, eh, o mejor dicho, al no poder ejercer esta paternidad porque físicamente ya no está. Me es muy interesante cómo Howard, regresando como a la parte de la película, incluso en la pérdida trata de mostrar amor. Yo lo identifico en estas cartas donde intenta negociar con la muerte, donde le dice, llévame a mí, tómame a mí, o sea, regresa a mi hija. Yo perfectamente estoy bien si me llevas a mí, pero regrésala, ¿no? Y entonces me hace mucho sentido con esto que dices, que es como esta incluso frustración del todo el amor que tenía a lo mejor etiquetado en el envase de padre y que el objeto en este caso, por así decirlo, el objeto de donde se De vaciaba amor. mi amor era mi hija y al no tenerlo, pues es un choque tal cual de frustración de, y entonces, ¿qué hago con esto? Como bien decías, ¿no? Y te decía que en su momento yo cada vez que veo esa película yo lloro, ¿no? O sea, Sí, sí, y bueno, pues estamos tocando un tema que para mí es muy significativo con mis hijas, ¿no? Que las amo demasiado, que no estoy con ellas, que la más grande ya tiene 20 años, la más chica tiene unos 8 o 9 años, eh, que precisamente no, nada más la he visto una vez en mi vida o en su vida, más bien. Y con mi hija más grande, ahí pues lo padecí mucho, lo sufrí mucho, me dolió mucho. Navidades, cumpleaños, fechas significativas y no poder estar con ella. Y en algunos momentos yo me decía, pues, que no es que en ningún momento desee la muerte de ellas, sino que para mí siento que ha sido muy doloroso, no puedo decir más, menos. Sin embargo, el decir están con vida y no poder estar con ellas. Y a veces me lo preguntaba, que es peor, o sea, que hayan muerto o no estar con ellas y estén vivas. Y ha sido
muy fuerte, muy duro en su tiempo. Claro que sigue doliendo y te compartía que cada vez que en su momento trabajo con personas mamás que no quieren dejar ver a, a sus parejas o a los papás de sus hijos, no quieren que se acerquen los papás a sus hijos y que veo que después ya aquí lo comprenden, lo entienden y permiten la presencia del papá. Y me frustro, es decir, chingado, puedo aquí lograr acompañamientos o mujeres que están peleadas con papá y que la última persona que vino trabajó a papá y que se sentía abandonada por él. Y decías que yo veía a mi papá con la mirada de mi abuela y la mirada de mi madre y reconectó como muy genuinamente desde su mirada con su papá y fue un trabajo muy bonito que hizo. Y después le comparto parte de mi historia con mis hijas y que te comentaba antes de iniciar, que me preguntaba, entonces a ustedes como hombres les duelen los hijos. Y, y que te compartía, creo que esta película también reconoce el dolor del hombre por su hija, que creo que a veces no es tan validado. Y la cosa es que también uno tiene que trascender o ser fuerte para seguir adelante. Me decía también una persona, es que siento que al papá de mi hija no le dolió la muerte de ella. Estaban separados desde casi toda la vida de la hija. Eh, Fallece la hija a los 28 años. Dice, ¿por qué anda metido en las drogas? Parece que le vale todo. Y le digo, mira, me estás regalando que no, yo no había visto. Ahorita que tú me lo preguntas y que lo observo y que una persona en adicción está sufriendo. Son tan hipersensibles las personas adictas que no saben gestionar sus emociones, no saben gestionar su propia existencia y que para ti tal vez no estás sufriendo como tú lo estás sufriendo. Sin embargo, el hecho de que esté hundido en las adicciones, no crees que ya es suficiente sufrimiento y no porque la hija no le duela, sino que es una forma de estar, de seguir expresando que le duele, pero no lo sabe decir de la manera como a lo mejor a ella le gustaría escuchar. Claro. Fíjate que justo tal cual, que gracias por compartirlo. En la misma película hay un ejemplo de esto, que incluso simbólicamente también me parece un gran ejemplo. Me voy a adelantar bastante en la película, pero uno de sus mejores amigos, que es su socio dentro de la empresa, él está viviendo una pérdida similar de su vínculo con su hija, pero en este caso es diferente porque lo que está viviendo él es esta relación fallida con la mamá o con esta figura de pareja, pero que al mismo tiempo le está afectando en su relación con su hija, ¿no? Se ve esta escena donde la hija está muy molesta con su papá porque su papá le había sido infiel a su mamá y entonces para la niña obviamente esto representaba una falta y un ataque directo a la palabra amor y a lo que podía representar para ella. Es una niña muy, muy pequeña. Al final de la película, que voy a llegar a una escena que justo a mí me encanta, pero todavía no quiero llegar al 100% de esa escena, pero hay una escena donde están como los socios y amigos de la empresa y Will Smith, y entonces Will Smith o Howard, el protagonista, reconoce que no está bien mentalmente. Es precisamente justo antes de llegar a este punto de inflexión donde llega al reconocimiento de una realidad que es la pérdida de su hija, de que no está bien mentalmente y principalmente que necesita ayuda. Y justo como como en este punto de claridad, le dice a su amigo, no te das cuenta del que estoy viviendo yo, o sea, que
no estás viendo que yo perdí a mi hija y tú que tienes a tu hija, no estás haciendo lo necesario para recuperar el vínculo, o al menos lo que esté en tus manos, para recuperar el vínculo con tu hija y que no tienes que pedirle permiso para ser su hija porque es tu hija. Sí, o sea, hagas lo que hagas, es tu hija y ese vínculo no siempre va a existir. Después ya en la película y al final en el cierre de la película, hablando de esa rama de la historia, eh, me encanta que la misma niña pone mucho de su parte como en sí, como dejando la puerta entreabierta, ¿no? Como dejando claro de que aún está molesta, que es muy válido, que tiene estas emociones hacia su papá que le generan conflicto y al mismo tiempo a raíz de que el personaje, el papá de la niña, insiste y pone él de su parte como para dejar claro, soy tu papá y yo pues, no te voy a venir a pedir permiso de ser tu papá, soy tu papá, te amo y quiero estar aquí y yo voy a hacer lo que sea necesario y si no me quieres hablar, pues no me hables, pero aquí voy a estar. Y eso le genera a la niña como el abrir al menos la puerta, no es tan desbordado, sino que abre la puerta pues bueno, de hecho está muy bonita la escena porque le dice así de que no quiero que vengas, pero mañana salgo más temprano, ¿no? Es como este gesto muy bonito de, de, de darme a desear, por así decirlo, pero al mismo tiempo sí quiero que vengas. Solo no te lo voy a poner tan fácil. Quiero que luches como para recuperar el vínculo. Se me hace muy bonito. Esa es una de varias historias que están pasando a la par, que están ayudando a llevar el proceso de duelo de Howard. Me gustaría precisamente regresarme como a ese punto, ¿no? O sea, eh, del cómo van llevando al protagonista a un punto de quiebre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que contratan a una investigadora privada que toma las cartas que está constantemente enviando Howard hacia el amor, la muerte y el tiempo. Y se van dando cuenta de cuáles son como llamémosle, estos enojos, estas recriminaciones a cada una de ellas. Y lo que hacen es personificar a cada uno de ellos, el tiempo, muerte y amor. Me parece muy interesante que justo el hecho de que estén de frente, que es el ejemplo que ponías ahorita de la silla vacía, creo que es un ejemplo perfecto de lo que eso involucra, porque las respuestas que no quería escuchar las estaba recibiendo precisamente de las personas que están personificando a estos tres pilares, ¿no? Eh, desde aquí, ¿qué, ¿qué te parece? Veo que quieres compartir algo y te iba a interrumpir, pero adelante, adelante. No, bueno, es que te digo, cada vez que te escucho siento que tocas varios puntos eh, y te voy siguiendo y de repente siento como si fuera eh, mm, como una montaña rusa se me viene porque vamos hacia varios lados y mueve, como dices, en este encuentro y que al final en ese encuentro pues, se involucra tu ser, se involucra tu presencia, se involucra tu existencia, tu historia. Eh, y es interesante también cómo manejan la película como con esos tres personajes eh, secundarios que son los socios del protagonista y cómo cada uno de ellos está viviendo una situación específica. Y cuando comentabas de un personaje, pensaba que te ibas a ir más por el que estaba, que tenía cáncer y estaba precisamente enfermo y que no decía nada y se aguantaba y que él se preocupaba por el futuro de su familia. Eh, Creo que a veces, am, recordando también el libro de Víctor Frank, que comentaba que ya cuando fueron liberados,
iba caminando como por unas hortalizas y él iba pisoteando y enojado y él preguntaba, o sea, ¿por qué haces eso? Y se encabronó y se enojó el otro que dijo, nos quitaron todo, nos quitaron hasta la esperanza, familia, y tú te enojas porque vengo pisoteando unas cosas como si no tuvieran vida. Y se cuestionaba Víctor Frank, ¿cómo es que a veces, porque sufriste, sientes el derecho de ahora volverte en el agresor? eh, Qué y chulada. como si te justificara el hecho de que ya sufriste, te justificara de no seguir ninguna ética, moral, reglas o principios, y que ya por el hecho de que te liberaste de ello y de ese sufrimiento, ahora puedes juzgar y poder decir qué está bien o qué está mal, ¿no? Entonces, eso se me hace interesantísimo y que también creo que, pues después de la friega que le estaban poniendo a Howard con que cediera su porcentaje de empresa o que no tenía él decisión y que en realidad lo que él estaba evitando era firmar un documento donde ya su hija había fallecido. No estaba resistiéndose a entregar la empresa, no estaba resistiéndose solamente estaba resistiéndose a que no reconocer que su hija había muerto. Y que en ese momento que también le dieron con todo a él, pues él también les da con todo a los tres actores ahí secundarios. Cuando le dice a ella, ¿no? Que quiere ser madre y que entregó esos, creo que 15 años a la empresa y ella estaba viendo de qué forma embarazarse y se le pasó el tren, se le pasó el tiempo, donde el otro estaba con cáncer y por morir y que nunca dijo nada, pero que todos lo sabían. Eh, y precisamente después se va con, con este personaje de la hija, ¿no? Eh, y en, en ese momento que dice es que ¿por qué pides permiso para ser padre si es tu hija? Solamente ejerce tu paternidad. Y creo que pues ahí me remonto, por eso te digo que como este, montaña rusa, ¿no? Me remonto en su momento cuando me estaba divorciando, que me decía una de las abogadas que tuve, vaya y quítele la casa y vaya y quítele el carro. Y ahí va el pendejo de yo a querer hacerlo, ¿no? O sea, y pues bueno, en aquel tiempo yo tenía como unos 24, 25 años. Entonces, pues, mucha inmadurez en ese tiempo. Ah, y, y creo que a veces podemos hacer comentarios generalizando y al final creo que cada contexto es tan distinto, aunque pareciera lo mismo. En su momento creo que he hecho algunas cosas por poder estar cerca de mis hijas. Y pues, si tuviera ese acceso como esa niña de no, pero sí, pues que a toda madre hubiera sido, ¿sabes? Este, y que en algún momento decía, ¿qué generar? ¿Qué hacer? En algún momento quise hacer documentales, quise hacer cosas. eh, Ahí en TikTok veo a yo creo que es peruano, el compa, donde precisamente reclamando y exigiendo que no le dejan ver a su hija y ya buscó cuestiones legales ah, y él ahí sufriendo por su hija.
En algún momento, eh, un documental de una paciente también que quería que lo fuéramos trabajando, pero veía que era como más mi necesidad como por ese medio poder llegar a ellas, ya que otros sentía que no podía por ese lado. Y ahorita, precisamente ahorita, este instante, puede ser ese medio. Claro. Y es donde, como de ese personaje de papá con su hija, creo que lo más que le decía el amor y que era cuando cada vez era más auténtico él con él mismo y que de repente se salía de contexto y se perdía en el mal concepto del amor y era Ajá. rechazado por el amor, Sí, ¿sí? sí, sí. Y creo que mi parte ahorita más genuina en el amor hacia ellas solamente es decir, lo siento, hijas, las amo y me encantaría estar ahí con ustedes. Qué chulada. Pues igual, gracias por compartir esa parte. Me parece que es muy real y qué mejor que contrastar lo que estamos viendo en una película y el cómo es una realidad y ni siquiera nos tenemos que remontar a algún paciente o algo por el estilo, es una propia historia que has vivido en tu experiencia, el cómo la has vivido tú y que tienes toda la razón. En la película es meramente una abstracción, además muy hollywoodense si lo queremos ver así, y nos muestra un ideal y el hecho de que nos compartas una realidad eh, tal cual de algo que ya pasó, que está pasando, del cómo lo has vivido y que seguramente lo seguiremos platicando en próximos episodios. Has tenido la oportunidad de dar la vuelta de varias formas, porque me consta, porque lo he visto personalmente, en cómo por ver formas de cómo lograr este contacto con tus hijas no ha quedado por ti. Entonces, ese me parece un gran ejemplo de cómo a veces precisamente esta realidad excede lo que nos puede dar una película, pero al mismo tiempo esta película nos muestra algo que es muy cierto. Esto que decías tú, el dolor del hombre. Me explico que no se trata de entrar en una pelea de quién sufre más o a quién le duele menos, tú es que tú eres o tú eres. No, se trata de que precisamente luego muchas veces los dolores que sufrimos los hombres en todo tipo de pérdida no se les da visibilidad. ¿Me explico? O a lo mejor la poca visibilidad que pudieran tener se, se subestima el impacto que puede tener el no escucharlo, el no reconocerlo. El hombre puede aguantar, supuestamente, ¿no? Y entonces se asume que entonces tú tienes que darle la vuelta. Igual que en la película, precisamente. Como el CEO de la empresa no va a poder tomar decisiones cuando realmente, como tú bien dices, había algo muy, muy detrás de eso, que era algo mucho más profundo, que era el reconocimiento de que su hija había fallecido, que de hecho, partiendo de ahí, me gustaría llegar a esa escena final. En lo personal, la escena que más me dio en la madre, justo el día que la vi, que estaba haciendo esta tarea donde nos hiciste unas preguntas para responder, que involucra como este análisis de qué emociones te genera la escena, qué emociones intentaste controlar. Y en lo muy personal, esa escena a mí me destruyó en un buen sentido, es decir, me tocó muchas fibras, eh, porque yo soy mucho de ver como estos simbolismos, ¿no? Cosas que a lo mejor están implícitas, que no es directamente lo que pasa, sino lo que significa. Y esto que decías del reconocimiento a la muerte, me gustó mucho cómo lo representan en esa escena, porque está este debate que bien mencionas donde no, pues le dicen a Howard que, ¿sabes qué? No estás en la mejor forma para tomar decisiones. Y ¿saben qué? Pues sí es cierto, pero ustedes también, y ahí está este debate, ¿no? Pero al final firma la venta de la empresa. Cuando entrega los papeles de la empresa, está como este abogado, ¿no? Y
y le dice, bueno, pero dame el otro papel que me estaba chingue y chingue que firmara. Y sus socios no saben de qué están hablando. Y lo firma, les agradece y pues ¿saben qué? Pues ahí estamos. Entrega el papel y se quedan como de, pues bueno, ya había firmado la venta de la empresa, ¿qué fue la otra cosa que firmó? Y el abogado les dice que era un fideicomiso que había hecho a nombre de su hija y entonces el papel era el reconocimiento y ahí es donde para mí es así como el punto clave, es el reconocimiento incluso a nivel legal, ¿sí? Reconocimiento de que su hija ya no está con vida. Y eso a mí me tocó muchísimo porque dice el maestro Gabriel Rolón, que soy fan, que nadie puede doler lo que no ha dado por perdido. Y el hecho de que simbólicamente tuvo que firmarlo, me parece una belleza la escena, porque es muy significativa. ¿No? O sea, es justo solo el inicio de lo que va a comenzar ahora sí un proceso de duelo realmente, ¿no? Porque prácticamente toda la película hasta ese punto no había sido otra cosa más que este rebote entre una negación y enojo, nada más, y tal vez hasta una negociación, pero no había podido llegar a nada más porque simplemente no había sido capaz de poder nombrar la pérdida. Sí, en mi experiencia con mi hermana cuando falleció, la cremaron y duramos como 3 meses en llevar sus restos al templo de Fátima. Y pareciera, en mi experiencia, que una vez que dejamos los restos ahí en el templo de Fátima, fue nuestro inicio de duelo. Eh, y cuando íbamos saliendo del templo, precisamente le decía a mi mamá, porque íbamos varias familias, y nos estábamos organizando para ver cómo nos regresábamos en los vehículos. Y en eso me dijo a mi mamá, le digo, pues que mi hermana se lleve y no terminé ya de decir camioneta, porque digo, güey, la acabamos de entregar. Eh, y todavía en esa negación de que, de lo que habíamos hecho. Y, y ahí creo que es donde se empezó el duelo. A mí me representó mucho esa escena porque precisamente muy recientemente, digo, sabemos que los duelos están en prácticamente cualquier cambio de nuestra vida, tanto puede ser un ascenso en el trabajo, que pareciera algo positivo desde afuera, pero incluso ahí hay un duelo, hay una pérdida de la figura anterior que tenías. Entonces, mucha gente puede hasta sentirse muy confundida de por qué si tengo una buena noticia, a lo mejor me siento mal o siento como este proceso precisamente de negación, de ira, de no está pasando. Y en lo personal, he vivido muchos diferentes duelos en diferentes escalas con menor o con mayor importancia en mi vida en los últimos 2 o 3 años. Y cuando comenzamos el diplomado y que puntualmente llegamos al módulo en el que nos empezaste a compartir algunos ejercicios como el de esta película y demás, yo venía precisamente de haber mencionado al grupo que había un evento muy específico que me estaba representando, o sea, que yo había identificado que para mí era esa escena, o sea, que yo había identificado que no había podido lograr firmar el equivalente al protagonista como el reconocimiento de que hubo una pérdida. En tu experiencia, ¿qué, qué es lo que le podrías recomendar a alguien que pudiera estar viviendo ese tipo de experiencia? Donde, así como Howard,
o como yo en su momento, como cualquiera que pudiera identificarse, alguien que ya entendió, está claro y tiene la conciencia para saber, no he podido reconocer la pérdida. A lo mejor lógicamente sé que ya no está y demás, pero yo realmente no he interiorizado que ya hubo una pérdida. El proceso de duelo es importante. Si no se duela, eh, ese dolor el cuerpo lo va a manifestar de alguna manera, ya sea desde unas migrañas, ya sea desde una diarrea, ya sea una bronquitis o hasta un cáncer, un diabetes. Y hay muchas formas de cómo se manifiesta ese dolor. Eh, y se me venía a la mente ahorita que te escuchaba la película también que les sugerí, la de Manchester, que el Buenísimo. protagonista ya estaba completamente aplanado en sus emociones. Podemos ver acá en la película de Belleza Inesperada de cómo el protagonista está doliéndose y no hay otra cosa más que el dolor, eh, y poco a poco encuentra formas de cómo expresar y validar sus emociones y reconocer lo que está pasando hasta que puede llegar a aceptar y nombrar, eh, el decir, mi hija se llamaba tal, tenía 6 años y murió de cáncer. Que cuando lo trata de hacer ahí en el grupo, que mejor se levantaba y mejor se iba porque no quería hablar, no quería decir y era estar evadiendo esa realidad. Y creo que si no lo trabajas en este momento porque estás tan desconectado de tu cuerpo, estás muy aplanado emocionalmente, o estás ya viviendo el dolor a solas, que comento yo también desde mi experiencia, creo que viví mucho tiempo ese dolor a solas, que no es nada agradable y creo que es lo peor que puede hacer uno, vivir el dolor solo. No es nada recomendable, no es nada apto, y que puedas encontrar, creo que a veces son mucho más las telarañas, los miedos en nuestra cabeza, en nuestra mente, que lo que en realidad pasa. Nos da miedo ser juzgados, nos da miedo ser criticados, nos da miedo como reconocer que podemos ser culpables y que al final nadie es culpable de nada, estamos en esta vida y como también lo menciono, estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala, y creo que necesitamos ser cada vez más compasivos con nosotros mismos, dejar de juzgarnos y ser tan duros con nosotros mismos. Sin embargo, es todo ese miedo de afrontar las emociones, de validarlas, mejor evitarlas, mejor evadirlas. eh, y puede ser que se haya crecido en un ambiente de esa manera, donde lo normal era no sentir, lo normal era no validar. Sin embargo, creo que ahorita la vida nos está obligando a todos a que tengamos que conectar y regresar a nosotros mismos, regresar a nuestro centro, regresar a nuestra alma, regresar a nuestro ser, y que definitivamente eso cuesta. Que mucho del camino que vamos a encontrar para regresar a nosotros es la vulnerabilidad. A nadie nos gusta ser vulnerables y menos delante de los demás. Y si hemos tenido tantos duelos, tantas pérdidas, en vez de trabajarlo, nos encorazamos, nos protegemos, nos aislamos. Y esas corazas al final son tantas que, pues bueno, no entra nada, tampoco sale nada. Y es triste, eh, estar en ese lugar. Y hay un gran reto, poder reconocer esa vulnerabilidad, sentirla, vivirla. Y al final en transitar esa vulnerabilidad es cuando te hace más fuerte. No el creer que eres fuerte, no el compensar de que eres el don chinguetas y como
como dirían ahí en Cuarto y Quinto, ¿no? Al final el chingón chingó a su madre, donde no se logra nada desde esa postura. Sin embargo, es un gran miedo de sentir, es un gran miedo de observarte, de sentirte, de sostenerte, eh, y que hay bastantes carencias. Y comento que las carencias al final son nuestro mayor, eh, como plantearlo, nuestra mayor maldición o nuestra mayor eh, perdición. Eh, Sin embargo, como también ahorita recordando a José Luis París, eh, al final el maldecir es el decir mal y el bendecir es el decir bien. Ah, que es un cambio de perspectiva, es aprender a darle la vuelta y que, como diría Mario Sabal también, al final en toda oscuridad hay luz que revelar y a veces nos cuesta trabajo echarnos ese clavadito y trabajarlo. Eh, en una ocasión una persona comentaba que cuando tuvo intimidad y estaba en un orgasmo, eh, fue como si su ser se hubiera abierto y recordó que fue violada de niño. Entonces, me gusta este ejemplo en el sentido de que siento que para poder llegar a nuestro ser, a nuestra totalidad, a nuestra plenitud, tenemos que echarnos el clavado y vamos a encontrarnos como la caja de Pandora, todo lo que esté ahí, que son los monstruos, fantasmas, inseguridades, miedos. Y al final está lo que atesoramos, lo que somos. Y cuando somos sensibles, inevitablemente somos vulnerables. Y en esa vulnerabilidad encontramos todo lo que hemos ocultado. Por eso no nos gusta ser vulnerables, no nos gusta ser sensibles, porque vamos a encontrar todo lo que hay dentro de nosotros. Eres un genio. Me encanta, me gusta mucho. Creo que justo ahorita hiciste hincapié en una escena que apenas ahorita rebotándolo, y eso que ya la vi varias veces y demás, me hace mucho sentido. Y tienes razón, justo al final de la película, que bueno, spoiler alert, en algunas de las escenas, la mujer que aparecía como la líder del grupo de apoyo de personas que habían perdido a sus hijos, era la esposa de Howard, el protagonista. Hay una escena precisamente al final donde le pone en la tele un video de Howard jugando con su hija. Hay mucho que rescatar ahí, principalmente que es la primera vez que Howard ve ese video desde la muerte de su hija, pero Que que entra a esta, la casa donde vivían con la ah, familia. ajá, sí, y que esta vez no se va, ¿no? Porque al principio también lo decías, había ido como a este primer, como a probar, a estar cerca del círculo, pero simplemente no lo había podido nombrar. Y algo que se me hace bien interesante, que es lo que rescato precisamente de esa última escena, me lo llevo aparte, es que justo un sistema, o al menos así yo lo entiendo, precisamente el sistema de todas las personas que estaban en ese grupo y puntualmente de la esposa y de Will Smith, que es donde termina la película, es Will Smith diciendo el nombre de su hija, reconociendo que, o sea, reconociendo, mi hija se llama, murió de esta enfermedad. Y olvidé cuál era como la otra cosa que decía, pero está, o sea, lo dicen ahora sí que casi como un mantra. Y ahí es donde rescato que precisamente ahí viene mucho de la aceptación, el nombrarlo, el darle el espacio en pasado, en perdido, mejor dicho. ¿Te hace sentido esto? Sí, es lo que
comentaba, cuando aquí el paciente llega puede decir ya no está, puede decir ya se fue, y te iba a hacer cuando comentaste de mi hija ya partió, eh, que hiciste una reseña de Howard y decir, no, o sea, tu hija ya murió, eh, y que es un paso importante, sin embargo, no es en el que nos podemos quedar, ni tendríamos que quedarnos. Aquí es donde podríamos abordar lo de la doctora Kubler-Ross, de que la muerte no existe, de la muerte después de la vida, de que tenemos que eh, aprender ahora a, a convivir con ellos desde otro lugar, de otra forma, de otra manera. Sin embargo, creo que el paso importante a dar es el reconocer que nos cuesta tanto trabajo nombrar el ser que amo ya falleció. Eso, el decir ya murió, el decir ya falleció, no es simple, no es fácil y creo que se va calibrando en el acompañamiento en qué momento confrontar, así como lo hizo la esposa, o sea, cuando fue en una ocasión al grupo y que se quiso ir, que dijo, no, 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 o sea, si no quieres contestar, no contestes y no es necesario ni que nos digas nada, si quieres toma asiento. Eh, sí, y sin embargo ya casi al final de la película, ahora sí le dijo, no, ahora lo ves, le pongo el video, me estimulo completamente porque ya es momento que lo toques y lo reconozcas, ¿no? Entonces, te digo, se me hace la película muy bien trabajada, muy bien elaborada, al final donde ya no se sabe si en realidad fueron reales o no reales esos personajes del tiempo, de el amor y la muerte. Y creo que es algo que todos tenemos aquí cerca y que todos lo experimentaron, todos lo vivieron y todos escucharon a la vez lo que escuchaban decir de la muerte, del tiempo, del amor. Y creo que es un ejercicio interesante, como también tú lo mencionas, de cómo hacerlo y que no es tan fácil también ponerle voz, ni de aquí para allá, a veces mucho menos de allá para acá. Sin embargo, creo que sería un buen ejercicio que pudiéramos ahí compartir con quien nos observa, quienes nos acompañan, que se pudieran dar el cáliz de poder hablarle a la muerte, de poder hablarle al tiempo, al amor, digo, le agrego a la vida, agrego a Dios, y todavía le agregaría a ti mismo, háblate a ti mismo, ¿qué te dirías? Y creo que también te encontrarías con buenas sorpresas. Me gusta y de hecho creo que precisamente de ahí podríamos ir cerrando. Creo que es un gran ejercicio que claro que va a demandar tocar muchos dolores y muchos cadáveres en el armario, como lo hemos venido platicando en episodios pasados, que es cómodo o eventualmente es muchísimo más fácil el ir aventando las cosas abajo de la alfombra hasta que algo termina haciendo que todo lo que habías aventado para abajo de la alfombra termina saliendo. En este caso, la herramienta que nos comparte es el ejercicio de hablar con el tiempo, con el amor, con la muerte, me parece muy bueno lo que pudiera sacar de nosotros y que ahí estará bueno que tiene la gente por comentar. Espero que como que este análisis les haga sentido, les mueva y que si no, también es muy bienvenida su punto de vista, su perspectiva, sus experiencias. Déjenos saber qué opinan. Y mi querida Yeshua, algo que quisieras agregar, un aprendizaje, un último, una última conclusión. Yo creo que en esto último que comenté de no quedarnos, el reto creo que al final es darnos un espacio donde validar todo esto. Como lo comentaba en algunos otros momentos, el concepto de desde la Gestalt del autocuidado y que el autocuidado no es que solamente nosotros nos carguemos y nosotros podamos con nosotros, sino que aprendamos a gestionar nuestras necesidades,
Va a haber necesidades que por ti mismo, por ti misma puedes cubrir y hay otras que no puedes cubrir y que puedas acudir a los lugares adecuados para que se te acompañe. Como comenta también el doctor Fernando González, director donde hice la maestría, no en cualquier hombro se llora, porque en vez de ayudarte te chingan más de lo que estás. También ten mucho cuidado con eso. Y que sepas gestionar tus necesidades y cubrirlas por ti mismo, por ti misma, o ir a los espacios o los lugares donde en realidad se pueda cubrir esa necesidad. Eh, de no quedarnos solamente en el dolor, en la aceptación del que ya no está. Creo que también había un gestaltista que en el ciclo de la experiencia no se quedaba solamente en la necesidad y satisfacer la necesidad, sino agregaba también lo que era la reflexión. Esa capacidad que desde mi perspectiva, eh, a mi poco conocimiento en cuestión del reino animal, vegetal, mineral, eh, siento que lo que nos hace diferentes a ellos es que nosotros tenemos la capacidad de razonar, de reflexionar, de meditar. Y creo que cada experiencia tenemos que utilizar esa reflexión al final del día o al final de una situación. Y que en mi experiencia, tanto personal como en acompañamiento, que la mejor forma de poder honrar a quien ya no está es qué enseñanza me dejó esa persona, qué enseñanza me dejó esa realidad, esa situación, esa experiencia. Cuando rescato la, la enseñanza, es la forma en cómo puedo yo honrar a quien ya no está. Eh, y que tampoco es de, si apenas estás empezando el duelo, llegar directamente al reconocimiento, pues no, tienes que pasar y elaborar el proceso de duelo, duelarlo, sentirlo, vivirlo, y en el trayecto, en el transcurso, irás descubriendo conforme esa mirada de túnel cada vez sea más amplia y ya puedas observarte tú, observar quién está a tu lado, que no eres tú solamente el que sufre, sino los que están alrededor también, que como también comento, el duelo cada quien lo vive de forma distinta y que desafortunadamente en vez de unir un duelo, una pérdida, desune a la familia porque cada quien lo está viviendo de forma distinta. Creo que se ve muy evidente en la película como resulta que se separa el matrimonio a partir de la pérdida de la hija. Entonces, creo que como también lo comentaste, la realidad supera la ficción, definitivamente, y que por último, que no nos quedáramos solamente en el dolor. Creo que precisamente porque duele es porque hay tanto amor que no sabemos ahora cómo manejarlo y que tenemos que aprender a cómo vivir ahora con ese amor y de una forma distinta relacionarnos con quien ya no está, que ya no lo vamos a poder tocar, sentir, palpar, abrazar eh, físicamente. Sin embargo, la sangre de ese ser querido, si es padre, hijo, madre, hija, eh, ah, o la pareja, mm, este tipo de experiencias a veces nos llevan a otras que a veces no podemos poner en palabras, que a veces es difícil nombrarlas y mucho más como a querer ejemplificarlas. Y es como a veces querer explicar quién es Dios, querer explicar en un concepto, en unas palabras, limitar a Dios. Y creo que es inevitable. Y a la vez es poder ir regresando a nuestro ser, a a nuestro centro. Y en mi perspectiva es que a veces también un duelo abre todos los duelos anteriores que no se han trabajado
Y algo definitivamente muy personal que creo es que todas las pérdidas, todas las pérdidas que hemos vivido nos llevan a una que es muy importante desde mi percepción de, y cierro a lo mejor con esta pregunta: ¿en qué momento me perdí yo de mí? Que es a veces la que duele más. Brutal como siempre, hermano. Te mamaste. Muchas gracias, mi querido Yeshua. Como siempre, eh, nos compartes años de sabiduría, de experiencia y principalmente que es un concepto que tomo y llevo tatuado desde que te lo aprendí a ti recientemente, que es gracias por permitirnos tu conciencia, porque he entendido que precisamente esa es gran parte de lo que incluso venimos a hacer acá, de lo que son estas conversaciones, que son nuestras interpretaciones, al final vienen desde nuestra conciencia y el hecho de que hoy nos compartes muchísimas interpretaciones tuyas que vienen desde tu conciencia. Tú sabes que te lo agradezco de todo corazón por tu transparencia, por tu autenticidad. Y nada, hermano, de nuevo agradecerte el que estés por acá. El próximo capítulo seguramente vendrá aún más recio que este. Desde el episodio uno a este hemos ido subiendo el nivel de profundidad. Sí. Y sé que contigo el tema de abordar cosas acá densas y pláticas ya muy robustas no va a ser un problema. Entonces, de nuevo, hermano, muchísimas gracias. Agradecerte también los ejercicios, las preguntas principalmente, que también creo que ahí es donde viene mucho de este conocimiento muy valioso. Y cerrar el día de hoy. Gracias por estar por acá, hermano. Gracias a ti por escucharnos. Por acá te voy a dejar las redes sociales de Yeshua, las mías. Síguenos, escríbenos por ahí algún tema que te gustaría que revisemos, que platiquemos, que contemos nuestras interpretaciones, que rebotemos aquí. Y listo. Hermano, ¿algo que quieras agregar? Como siempre te lo he dicho también, gracias, gracias a ti, gracias a la gente. Como dices, deseamos que esto sea de su agrado y como bien lo decimos en la descripción del podcast de interpretaciones, pues aquí no hablamos de tener la razón, sino de compartir interpretaciones, experiencias, libros, Totalmente. películas e historias desde nuestras propias heridas. Y pues bueno, gracias y gracias por también hacer posible a ti esto, hermano. Con muchísimo gusto. Gracias a todos. Les mando un beso y un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, chao.